Desde la captura de Maduro y la intervención de Estados Unidos en la administración venezolana, Caracas, su mayor proveedor, ha dejado de enviar petróleo a Cuba, agravando su crisis económica. Es una crisis que emerge de muchas formas. Apagones constantes, no hay gasolina para el transporte, incluso para repostar el combustible de los aviones en una isla muy dependiente del turismo. La gasolina particular también está racionada y las colas son eternas y las compañías estatales han tenido que reducir sus días laborables. Bueno, en definitiva, una situación límite. Hoy analizamos esta situación y los escenarios que sobrevuelan la isla con Ana Bosch, nuestra compañera de Radio Televisión Española. Muy buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Y lo primero que vamos a hacer es intentar establecer conexión en directo con Cuba. Es algo que está siendo muy complicado por los apagones. Vamos a intentarlo. Juan Antonio Palop, delegado en Cuba de la agencia EFE. Muy buenas tardes. Cuéntanos cuál es la situación en las calles, en los hogares y cómo está afectando este agravamiento de la crisis económica por la falta de petróleo. Hola, buenas tardes. Aquí la situación es tremendamente complicada. Las consecuencias del asedio petrolero de Estados Unidos son cada vez más brutales y evidentes. Hay personas que están cocinando con leña y carbón por falta de electricidad. Los hospitales están trabajando en servicios mínimos y ni siquiera los camiones de la basura están trabajando. Y las montañas de desperdicios se acumulan ya en las calles de La Habana. Esa es la situación que estamos viviendo aquí. A nivel económico, la actividad está casi paralizada. Como comentabas, las aerolíneas de Canadá y Rusia han anunciado ya que dejan de volar a Cuba. Y esto es un golpe muy serio para el sector turístico. También la minera canadiense Sherry ha dicho que por falta de combustible no puede seguir trabajando en el país momentáneamente. No se sabe hasta cuándo. En general, muchas empresas internacionales están preguntándose si pueden seguir operando en el país con estas dificultades. Esta crisis, además, llega en un momento de gran debilidad para Cuba, porque estábamos en la peor crisis en décadas. Solo, para que os hagáis una idea, solo en los últimos 5 años el Producto Interior Bruto de este país ha caído un 15% y la población ha caído un 20%. Así están las cosas aquí en La Habana. Juan Antonio, vamos a aprovecharte. Cuéntanos cuál es el mensaje y cuál es el plan desde el gobierno cubano para salir de esta crisis. Desde el gobierno cubano lo que han hecho es poner en marcha un plan de emergencia para tratar de subsistir sin petróleo del exterior, pero esto es muy complicado. Cuba produce alrededor de 1/3 del petróleo que necesita para sus necesidades energéticas mínimas. El resto venía hasta ahora principalmente de Venezuela y ahora no tenemos. En este contexto, el gobierno lo que está diciendo, lo que está repitiendo es otra vez apelar a la épica de la resistencia, un clásico de la Revolución cubana, pero que en estos momentos llega a una población exhausta después de años de crisis y bastante desencantada en lo político, ¿no? Además, el gobierno cubano también está pidiendo, está diciendo que está dispuesta a negociar con Estados Unidos, pero primero diciendo que tiene que ser en términos de igualdad y respeto mutuo y después delimitando un poco el campo del que se puede hablar. Dice que no puede haber reformas políticas, ni se puede hablar de reformas económicas, ni tampoco de la liberación de presos, con lo que no queda mucho margen de maniobra. Ellos dicen que están dispuestos a hablar, pero a la vez niegan que hasta ahora haya habido contactos. Lo contrario que ha dicho en varias ocasiones ya en las últimas semanas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pues muchas gracias, Juan Antonio, por esta conexión en directo desde La Habana. Vamos a ver qué da de sí, porque seguro que seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Ana, ¿qué escenarios se abren ahora? ¿Y el escenario Venezuela es un escenario factible para Cuba? Bueno, de momento el escenario es el que estamos viendo, ¿no? Es la presión vía el estrangulamiento económico, es decir, a ese embargo o bloqueo, como lo llaman en Cuba, que los Estados Unidos lleva aplicando en distintos grados desde hace más de 60 años, a ese embargo / bloqueo se le suma ahora esta presión, ¿no? El cortarles el grifo del petróleo con todo lo que eso tiene. Producir electricidad, el transporte, un montón de cosas. ¿Es posible el escenario Venezuela? Es decir, que cambien las cosas, pero no del todo. Es quitar algunos elementos del gobierno, en el caso de Venezuela fue el presidente Nicolás Maduro, pero seguir y establecer relaciones y algunos cambios democráticos con la que era la vicepresidenta Delcy Rodríguez. La pregunta es, ¿hay
una Delcy Rodríguez en Cuba. Y bueno, una información que acaba de dar un medio de Estados Unidos, Axios, según este medio, según Axios, un medio estadounidense, Marco Rubio y su equipo están hablando con un nieto de Raúl Castro, el hermano de Fidel, y a quien consideran que sigue siendo quien mueve los hilos del poder en Cuba y quien tiene los contactos con el ejército y influencia sobre el ejército cubano, que están hablando con un nieto de Raúl Castro, al que conocen como Raulito Castro. El perfil de este nieto pues sería joven, 41 años, y que ya ha superado, digamos, la fase revolución, la fase, está ya desencantado del comunismo y estaría dispuesto a hablar. Eso, insisto, es una información, una exclusiva de última hora de un medio estadounidense. No sabemos si es verdad o es mentira. En cualquier caso, lo que sí puedo decir es que probablemente si esas negociaciones se establecen, va a ser más difícil que en Venezuela por una razón. El enfrentamiento entre cubanos castristas y el gobierno cubano y el exilio cubano en Miami, en Florida, es un enfrentamiento mucho más profundo y mucho más visceral y que pesa mucho más de lo que pesaba el enfrentamiento con Venezuela. Movimientos importantes de confirmarse esta información que nos compartías aquí, pero lo cierto es que los objetivos de Trump en Cuba son todavía inciertos. El responsable de Exteriores de Estados Unidos dice que quiere ver un cambio en el país, en un país que para Trump es ya un estado fallido. I think we would love to see the regime there change. We would like to, that doesn't mean that we're going to make a change, but we would love to see it change. There's no doubt about the fact that it would be of great benefit to the United States. Cuba is right now a failed nation. We're talking to Cuba right now, and Marco Rubio talking to Cuba right now, and they should absolutely make a deal. No se ocultó tras la captura de Maduro que Cuba estaba en la agenda. Ya cuando el gobierno Trump empezó a bombardear barcos a los que acusaba de transportar droga, de ser narcoterroristas, ya cuando empezó esa presión sobre el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, ya se vio que en la mente del estratega de esa política, que es Marco Rubio, el responsable de Exteriores, que es un responsable de Exteriores que vemos ausente en las negociaciones de Oriente Próximo, ausente en las negociaciones para el futuro de Ucrania, pero que es realmente la mente que está detrás del plan para Latinoamérica. Entonces ya se veía que la composición era, la secuencia que se hacían era sin Venezuela, sin el apoyo económico y de combustible de Venezuela, lo siguiente será caer a Cuba porque no podrá aguantar. Y Cuba, para Marco Rubio, es central porque es un interés político. Él quiere ser presidente de los Estados Unidos, lo intentó en el 2016 y para ello necesita el apoyo de Florida y para eso necesita el apoyo del lobby cubano que mencionaba antes. Es una cuestión ideológica contra el comunismo y además es una cuestión personal. Él es hijo de exiliados cubanos, con lo cual sí, detrás de Venezuela, el gobierno Trump y Marco Rubio en particular esperan que caiga Cuba como consecuencia. De momento, el presente pasa por el estrangulamiento económico, lo apuntaba Ana. Durante años, los envíos venezolanos alcanzaron su punto máximo en los 100.000 barriles de petróleo diarios. Esa es precisamente la cantidad que necesita la isla en total para un consumo reducido, de los que 40.000 provienen de la producción nacional. Antes del cambio de régimen en Venezuela, este país le suministraba unos 35.000 de Venezuela y otros 20.000 venían de México. Y aún así no alcanzó para evitar apagones. Y así que además ahora, Ana, no solo se ha cortado el grifo de Venezuela, sino que hay sanciones y hay amenazas. Efectivamente, en un decreto del 29 de enero, que entró en vigor el 30 de enero, Donald Trump anunció que subiría más los aranceles, que presionaría a base de subir los aranceles a
todos aquellos que directa o indirectamente, es decir, a través de países terceros, le suministraran petróleo o derivados del petróleo a Cuba. Y las razones que dio en ese documento es que considera Estados Unidos, el gobierno de Trump, que Cuba es una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque se ha alineado, dice el decreto, con países hostiles, y cita a Rusia, a China e Irán, y porque acoge en su suelo a terroristas y menciona a Hamás y Hezbollah, y que además dice ese decreto de Trump que desestabiliza la región con migración. Con lo cual, eso pretende que esos países que pueden sustituir o aliviar la carencia de Venezuela se lo piensen dos veces por temor a esa subida de aranceles por parte de Estados Unidos. En este escenario de absoluta necesidad, el salvavidas de los cubanos pasa ahora mismo por México. Nos vamos en directo a su capital. José Antonio Guardiola, ¿de qué forma está respondiendo y asistiendo México a la isla? Bueno, México es uno de los salvavidas de Cuba, pero no el principal, porque en realidad lo que necesita Cuba es petróleo, y parece que el único país dispuesto a entregarle petróleo es Rusia. Desde hace aproximadamente un mes, cuando llegaron las amenazas de aranceles de Donald Trump, se ha suspendido toda la entrega de petróleo, que digamos estaba establecida en dos vías. Por un lado, los contratos comerciales que tenía Pemex, que es la principal petrolera mexicana, con Cuba, es decir, contratos en los que se establecía un precio para un determinado número de dólares para cada barril, y luego también entregas que eran, digamos, a fondo perdido. Desde hace un mes lo que hay son buques de guerra que están llegando a Cuba con ayuda alimentaria, sobre todo leche en polvo, y también medicinas. Hay que tener en cuenta que esta ayuda parte del gobierno de México, pero también de la población, porque se han establecido varios puntos de entrega de alimentos en todo el país. Hay que tener en cuenta que México es un país clave, un aliado clave para Cuba desde el principio de la revolución, desde 1959. De hecho, salvo en el sexenio de Vicente Fox, del 2000 al 2006, todos los presidentes mexicanos, independientemente de su ideología, han mantenido muy buenas relaciones con los sucesivos presidentes cubanos, como Fidel Castro, Raúl Castro o Miguel Díaz-Canel. De hecho, hace solo unos momentos, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha ofrecido para, digamos, mediar en esas posibles conversaciones, negociaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y todo esto, José Antonio, haciendo auténticos equilibrios políticos con Estados Unidos, ¿no? Desde México, a quien llevan más de un año tratando de apaciguar con paciencia y diplomacia. Sí, la verdad es que aquí llevan un año haciendo equilibrios para sortear las amenazas de Donald Trump, y encima un gobierno mexicano que es especialmente orgulloso y que nunca va a reconocer sometimiento a las amenazas que vienen del vecino del norte. Desde que llegó Trump, o incluso antes del 20 de enero del 2025, las amenazas de imposición de aranceles tenían que ver con el tráfico de fentanilo, con las caravanas de migrantes, también con la relación comercial con China, y a todas esas ha respondido Sheinbaum con apaciguamiento, pero al final, digamos, dando la razón a Estados Unidos. Pero en este caso, en las relaciones con Cuba es diferente, porque la presidenta Claudia Sheinbaum sí ha dejado claro que no está de acuerdo con el bloqueo a Cuba, y que en cualquier caso, si lo hace, es simplemente por no perjudicar a la economía mexicana, que hay que tener en cuenta que el 85% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, por no perjudicar a la economía mexicana y, en consecuencia, no perjudicar también a las familias mexicanas. Muchas gracias, José Antonio, en directo desde Ciudad de México. El ministro de Exteriores cubano, por cierto, está en una tournée buscando ayuda, y esta semana, a principios de semana, estuvo, por ejemplo, aquí en España. Efectivamente, España, el ministro Álvarez le prometió ayuda humanitaria en el marco de Naciones Unidas, y hoy, como decías, está en Moscú para verse, ya se ha visto, con el ministro de Exteriores Lavrov y también con el presidente Putin. Lo decía José Antonio Guardiola ahora: sin Venezuela, sin México, le queda Rusia, pero Rusia está lejos. Claro. Es complicado logísticamente hacer llegar cargueros,
y más teniendo en cuenta el bloqueo naval que se puede encontrar de los Estados Unidos. Y Rusia no es que esté en la misma situación que México, pero también está en una situación difícil. Cuba, que ha tenido desde los tiempos de la revolución con la Unión Soviética, evidentemente la Unión Soviética subvencionó Cuba. Cuba sobrevivió gracias a la Unión Soviética, se hundió la Unión Soviética y el bloque del Este, y entonces vino ese eufemísticamente llamado periodo especial, que fue la gran crisis previa a esta, y en Cuba empiezan a decir que esta es peor de lo que fueron los años 90. Bueno, para Rusia, que ya no es comunista, el vínculo con Cuba y el interés porque Cuba no caiga, por así decirlo, en manos de los Estados Unidos, no es tanto económico ni ideológico, porque no va de comunismo, como es una cuestión de geoestrategia y de símbolos. Es decir, Rusia, la Rusia de Putin, sigue pretendiendo ser una potencia internacional, ser un actor importante en un mundo multipolar, y para eso necesita esa pieza ahí en el Caribe, esa pieza tan cerca de los Estados Unidos, y en ese sentido lo perdería. Entonces, según cuenta la prensa rusa, se están barajando formas de ayudar a Cuba, pero al mismo tiempo tampoco se quieren confrontar mucho con Estados Unidos, y eso lo vemos en los planes de paz para Ucrania que propone Donald Trump, porque tanto Trump como Putin confían en que pronto Rusia y Estados Unidos vuelvan a tener relaciones comerciales, vuelvan a tener negocios y saquen partido de esos negocios conjuntos. Es decir, que también está en una situación haciendo equilibrios. Y decir, por último, que la relación con Cuba se ha mantenido porque, entre otras cosas, Cuba ha mandado, o ha habido cubanos, militares cubanos, que se han apuntado a ir a luchar contra Ucrania. Con lo cual, hay mucha relación histórica, geoestratégica, retórica, pero al mismo tiempo también está el interés a un futuro a medio plazo de restablecer relaciones y beneficiarse mucho económicamente de esas relaciones restablecidas con Washington. Una más por cerrar. Derrocar el régimen comunista de Cuba es un objetivo muy viejo de los diferentes presidentes de Estados Unidos. Bueno, desde el triunfo de la revolución y sobre todo desde que el régimen de Castro se alió con la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Desde 1960 pues llevamos 66 años prácticamente del bloqueo o embargo, de un montón de medidas, pero han pasado 13 presidentes de los Estados Unidos, desde Eisenhower hasta ahora, y de momento Cuba sigue. Sigue al límite, al borde del colapso, así lo hemos analizado. Gracias, una tarde más, Ana. Muy buenas tardes.